como azúcar integral no centrifugada. Y bueno, y a esto nosotros le hemos añadido el sello de orgánico. Esta investigación, este producto, perdón, disculpe, este producto de chancaca que se le llama acá en Perú, optamos por cambiarle el nombre, no cambiarle, adaptarlo al nombre que tenían en Ecuador y en Colombia, más de una manera estratégica y de posicionamiento en el mercado. La chancaca era un producto marginal, como vamos a ver más adelante, de consumo por sectores populares y a un precio pues que ni justificaba el trabajo del productor, rentabilidad negativa en este caso. Entonces para nosotros chancaca similar a panela, ¿no? Y este es un poquito un cuadro de algunos análisis referenciales del contenido nutricional de la panela granulada, ¿no? Rico en glucosa. Esa es una ventaja grande porque es azúcar de asimilación directa al organismo. Entonces los deportistas, contaban los colombianos que dice, pero ¿por qué los amigos de Colombia en las competencias andan con una bolsita y a cada rato se echan su granito a la boca, ¿no? Y es justamente por el contenido de glucosa que tiene, ¿no? De asimilación directa, es energía directa para el organismo. Pero también, a diferencia del azúcar centrifugada, tiene toda una serie también de componentes minerales. Endulza un poquito menos que el azúcar, eso sí, un poquito menos que el azúcar blanca o rubia, pero la ventaja es que echándole, decimos nosotros, una cucharadita más, ¿sí? Se está también ingiriendo toda esta cantidad de minerales y vitaminas. ¿Con el de arriba? De abajo, del de abajo. Ya, ojalá funcione. Bueno, esta experiencia se desarrolló en el distrito de Montero. Montero está ubicado al norte del Perú, aquí está exactamente, y específicamente en la Sierra de Piura, en la provincia de Ayabaca, en una mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, que agrupa a 5 municipalidades distritales de esta provincia. Ya. Tiene 40 centros poblados, más o menos 9.000 habitantes y más de 8.000 en el área netamente rural, y se dedican principalmente a la agricultura. El café es uno de los cultivos principales en el corredor, porque la parte más baja de Montero está entre 700 metros más o menos, y la parte más alta está alrededor de 2.500 metros. Entonces en la parte más alta se siembra algo de papa, de arvejas. Entre los 1.000 y 1.800 metros está el café, y en ese mismo corredor está la caña. La parte más baja tiene un poco de cacao y un poco de arroz. La capital se está en 1.062 metros sobre el nivel del mar, y más o menos 3 horas en camioneta de viaje. Bueno, ¿cómo estaba al inicio esta experiencia? ¿Por qué decidimos nosotros entrar en una investigación adaptativa en panela? Había un potencial tremendo. Decíamos nosotros, en ese corredor cafetalero, la caña es el segundo cultivo en importancia económica para producir aguardiente, para producir la chancaca, bueno, y en la parte más alta para producir bocadillo, que lo mezclan, es un dulce mezclado con maní. Pero en Colombia había una experiencia interesante. Entonces, esta experiencia la empezamos en el 2002, a fines ya del 2002 con el Incagro, pero para eso ya habíamos visitado Colombia, habíamos visto algo en Ecuador, y dijimos, ¿por qué no adaptar esa tecnología a la Sierra de Piura? Y contribuimos así a mejorar las condiciones de vida, los ingresos de cientos de familias de esta región del norte del país. Y bueno, empezamos con ello, hicimos unas primeras pruebas piloto de entrada del año 2000-2001 para ver si era posible obtener ese producto. Y en las pasantías, en los intercambios, siempre hay productores, decimos nosotros que son pilas. Entonces vieron, ay, sí, es posible hacerla. Y en sus trapiches todavía con yunta toro se obtuvo panela granulada. Dijimos, ¿por qué no dar un valor agregado a este producto?
Hicimos una suerte de diagnóstico y bueno, había esto era lo que había tradicionalmente. La yunta de toros, 2 toros alrededor de un trapiche de masas de bronce, una capacidad de molienda en estos trapiches de más o menos 150 a 200 kilos de caña por cada hora y una eficiencia de extracción de entre 30 a 40% de eficiencia, ¿no? Entonces tenían que pasar 2 veces y para obtener quizás hasta el 40, hasta 3 veces la caña por ahí por el trapiche. Bueno, para 1000 kilos de caña de caña de azúcar, más o menos 5 toneladas, 5 jornales. Igualmente el procesamiento. Entonces, en la parte del proceso, un quintal de chancaca en 6 horas. O sea, el primer punto lo sacaban 6 horas después, entonces la gente empezaba muy temprano. 4 de la mañana empezaban a moler, se demoraban moliendo 5 o 6 horas, entonces de las 10 de la mañana recién empezaban a cocinar. ¿Sí? Desde las 10 de la mañana, entonces 4 de la tarde iban sacando recién su primer punto de panela. Y de ahí, como ya estaba un poco caliente esa hornilla pequeña, ya después cada 2 horas iban botando su 1 o 2 arrobas de panela. Otro de los problemas que presentaba esto era la insuficiencia en este proceso. Es un proceso abierto, no se aprovecha el calor, entonces el bagazo que se producía en la molienda no alcanzaba. La gente tenía que utilizar leña y se comenzaban a tumbar los árboles. Entonces Montero estaba bastante deforestado también, porque como decía, la caña era la segunda actividad económica en el distrito. Algunos, cuando ya no había mucha leña, caña de Guayaquil se empezaba también a utilizar para el combustible. Igual, esta es la forma como los productores sacaban su chancaca. Un tronco de madera le labraban, le hacían el molde ahí, y cuando las mieles estaban a punto, eran vertidas en estos moldes, ¿no? Los equipos eran rudimentarios y bueno, pues de higiene ni que hablar, ¿no? Abejas, hormigas, bagacilla mismo de caña. Y bueno, este era el producto que se obtenía al final, ¿no? Una chancaca, esto se le llama chancaca, entonces eso era envuelto en chante de plátano. Y como decía, por la misma presentación, eso era un producto también de consumo, se vendía en la misma zona. Entonces llegaba gente de Sullana, que es una de las provincias de la costa, llegaba gente de Sullana a comprar y bueno, estos lo compraban en los asentamientos, la gente que hace chicha para endulzar la chicha también. Y un quintal se vendía entre 15 a 20 soles, ¿no? Pero lo peor de esto es que tampoco había mucha demanda, tampoco este producto. Entonces la gente hacía chancaca, pero también hacía cañazo por otro lado, y eso generaba el consumo de alcohol, tenía sus problemas colaterales, principalmente violencia familiar, ¿no? Y para procesar un quintal, más o menos 50 soles, solamente en la fase de molienda, sin considerar los gastos en el manejo del cultivo, y se tenía una rentabilidad de menos 36%, considerando aquí ya los costos de manejo. Pero también había un contexto interesante de mercado para el otro producto, para la panela. Habíamos hecho algunos sondeos y en Europa principalmente había una tasa creciente en la demanda, Italia, Francia, y esas eran las informaciones que habíamos encontrado sobre evolución en mercados. En 21 y 51% entre el 99 y el 2000 y el 2000-2001 respectivamente, y en Estados Unidos también un incremento de casi el 50% en el consumo de panela. Y a nivel nacional no era un producto conocido como panela. La chancaca la conocían poco y la gente decía que eso en la vida, ni idea de en algún momento poder consumir ese bloque que viene envuelto en chante de plátano. Pero cuando le mostrábamos la panela en los estudios de mercado y en los focus group también que se hacían, había un potencial tremendo. O sea, había disponibilidad en todo caso para utilizar un sustituto del azúcar más nutritivo y sobre todo si era orgánico. Y bueno, ahí decíamos que una demanda de 20 toneladas de panela por mes más o menos podría haber